Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, espero que todo vaya estupendamente bien y que continúe así. La semana pasada teníamos un escenario que pudimos estar viendo y estudiando un poquito el mercado cripto, que vamos a verlo de hecho, donde nos encontramos una tesitura bastante interesante, que sigue de hecho comportándose de la misma manera, que es una lateralización clara en este nivel de entre los 77.000 y los 75.000 dólares, con bajadas puntuales por debajo de los 75.000, en concreto dos, tanto el 23 de mayo como el día de hoy. Tenemos un mercado cripto que todavía no sigue sabiendo si tiene que explotar o no. Todavía no sigue tomando esa decisión. Le está faltando un poco de convicción y, sobre todo, le está faltando interés por parte del retailer. Por ahora no ha vuelto al marketing fuerte a las cripto, por ahora parece que no se está llamando realmente la atención con las criptomonedas y la gente sigue enfuscada en comprar la tecnología en el mercado tradicional. Este, podríamos decir, es uno de los principales factores por los cuales no estamos viendo un Bitcoin mucho más fuerte y con un movimiento de rebote al alza con mucho más interés. La gente sigue enfocada en el mercado tradicional, con valores como AMD, Nvidia, Micron, Western Digital, SanDisk, están acaparando prácticamente las inversiones en generales de, podríamos decir, prácticamente casi toda la renta variable en su gran mayoría. Hay un montón de sectores que también la están recibiendo. Pero todavía esa liquidez no ha llegado al mercado cripto. No quiere decir que no vaya a volver. Estoy bastante convencido de que volverá. Ahora mismo, de todas maneras, la gente se está preguntando si podemos esperar caídas superiores con un Bitcoin que podría realmente perder este nivel de 75.000 y volver a atacar el nivel de los 70.000. Si somos francos y viendo un poco el perfil técnico de lo que está pasando aquí, veo dos cosas. Por un lado, peligrosidad, en el sentido de que ayer, por ejemplo, nos acercamos mucho al cierre de estos últimos mínimos y hoy podríamos cerrar por debajo de estos mínimos que fueron los mínimos del ciclo anterior. Por lo tanto, de confirmar esta tendencia y cerrar hoy por debajo de estos mínimos, podríamos estar hablando de caídas más importantes. Además, hay otro factor determinante. Hemos perdido la EMA 50, ya la perdimos hace unos días, la volvimos a recuperar y hoy la estamos perdiendo con fuerza y confirmando con fuerza esta pérdida. La bajada es de tan solo 0,82, pero al perder la EMA 50 2 días seguidos podríamos confirmar un tercer día incluso todavía más volátil a la baja para Bitcoin. En cualquier caso, y podría darse también el caso de que sea una trampa, y podríamos estar hablando de un rebote al alza. En cualquier caso, también podemos sacar factores que son bastante positivos. Insisto, estas dos velas han defendido fuerte a nivel de los 75.000. Y dado a que las noticias en el mercado tradicional y en un análisis más fundamental podemos ver que el Stretch of Hormuz parece que se va finalmente a llegar a un acuerdo de paz, o se espera que, si no es durante este mes, ya que le quedan pocos días, durante el mes de junio muy probablemente se dé dicho acuerdo, podríamos hablar de un escenario donde Bitcoin seguramente podría rebotar y volver a encontrar ese interés que no está consiguiendo encontrar, nunca mejor dicho, hoy. De todas maneras, insisto, lo que estamos viendo hoy no son buenas noticias y aún así, yo sigo siendo creyente de que vamos a seguir rebotando al alza. Por eso hoy he hecho una operación, ya sabéis, en Bitunix, y he hecho un long, básicamente esperando un rebote para esa zona de 78.000 y 80.000. Es una operación... Yo entiendo, es una operación que tiene sus riesgos. Evidentemente, ahora mismo la tendencia está marcando claramente una caída y podría continuar, sobre todo después de haber perdido, insisto, esa EMA 50, y es probable que se dé. Además, el mercado hoy se está tomando un respiro en ese sector de tecnología y semiconductores, lo que puede confirmar todavía más que puede haber caídas superiores, ya que normalmente Bitcoin está siguiendo un poquito la estela del Nasdaq, aunque realmente ya podríamos decir que está desvinculado. Teniendo en cuenta que sí, que lleva una estela y una subida importante desde abril, igual que el Nasdaq, pero quizás no tan importante como la misma, y si comparamos con el índice, de hecho vamos a ir al Nasdaq Composite aquí mismo, no es el Nasdaq 100, nos vale igual, pero Nasdaq aquí lo tenemos, podemos ver que la subida del propio índice es prácticamente igual a la de Bitcoin, sin embargo sigue en la zona de máximos históricos y Bitcoin no lo consigue y está perdiendo un poco de fuerza. Mi teoría es que en principio podría seguir lateralizando. Sinceramente, la operación que estoy tomando hoy aquí con Bitcoin en un largo es un poquito más o tiene un poquito más de riesgo. Por lo tanto, si queréis imitarla, entender que es muy probable que sea una estrategia perdedora. Pero de ser una estrategia ganadora, creo que es una zona muy interesante para poder volver a atacar esos últimos máximos que hemos visto, que estaríamos hablando de 80.000, 81.000. Pero por ahora, mi take profit que se sitúa en los 78.000, simplemente para que lo tengáis en cuenta. La semana pasada... esta vela de aquí, hay que confirmarlo, nos hizo perder nuestra posición, me saltó el stop loss y perdí la posición, ese long no se dio, luego el long se dio más adelante, es una pena porque llegó a esa zona de interés que puse de 78.000, pero quizás me adelanté un poquito y mi zona de compra no fuera mejor del todo y me liquidaron, por lo tanto que lo sepáis, que al final cuando se juega con un apalancamiento más alto, tienes menos margen para poder
jugar, digamos, con las subidas y con las bajadas. Por lo tanto, pese a que aquí tengo un 45X porque estoy apostando un dinero que me importa prácticamente nada perder, que tengáis en cuenta que si queréis hacer operaciones, pues yo os recomiendo, evidentemente, ya que estoy haciendo además operaciones en una temporalidad diaria, que os puede interesar más quizás apalancaros entre un 10X y un 15X a lo sumo, teniendo en cuenta las zonas de interés y seguramente mantener la posición durante una semana, donde seguramente os puede salir bien y si tenéis paciencia probablemente ganaréis. Insisto, viendo el gráfico ahora y siendo completamente sincero, habiéndose roto esta parábola de este canal alcista y claramente ahora lateralizando y estando en una zona de peligro después de la EMA 50, el short no me parecería mala idea, al menos a corto plazo. De lo que queda de semana puede haber más probabilidades de que el short se haga realidad y que podamos llegar a tocar el nivel de los 70.000, en cuyo caso, oye, de ser así, sí que por lo tanto sería interesante meterle ese short. Pero en mi caso, ya os digo, como estoy viendo cierta fortaleza y cierta resiliencia a intentar defender ese nivel de los 75.000 que lleva defendiendo todo el día de hoy, pues me inclino también a pensar en una posibilidad de un rebote al alza. En cualquier caso, y visto un poquito la operación, os recuerdo, tenéis el link para registraros en Bitunix si queréis en la descripción de este mismo vídeo, donde hago las operaciones en futuros y donde podéis hacer las mismas operaciones que yo si queréis. Es un exchange de confianza, funciona muy bien, sin sorpresas y tiene muchas ventajas como el tema de, si queréis, no invertir con el KYC a través de, ya sabéis, traspasos de vuestras carteras frías o similar. No tenéis por qué prescindir de vuestro anonimato, que al final es una de las cosas más interesantes que ofrece el ecosistema cripto. Pues Bitunix es uno de esos exchanges que te sigue permitiendo hacerlo si queréis, así que ya lo sabéis. Visto todo esto, vamos a echar un análisis rápido al resto del mundo cripto. Tenemos Bitcoin Cash, que está en una zona muy interesante de acumulación. Quería comentarlo hoy porque, fijaos, está en los lows de 2024 y es muy probable que tengamos spikes al nivel de 300, que está por aquí más o menos, lo cual sería una zona de acumulación súper interesante. No estamos hablando de los lows que tuvimos, evidentemente, después de la catástrofe de FTX, donde tuvimos a Bitcoin Cash por debajo de los $100. Muy improbable verlo en esos niveles hoy por hoy. Pero oye, si crees en el proyecto y te gusta, que me parece que es una criptomoneda además que se le está dando mucho uso en países con mucho problema en sus monedas fiat, como son Argentina, pues aquí considero que es una zona de acumulación bastante interesante en ese nivel, sobre todo si vemos spikes por debajo incluso de 300, muy buenas oportunidades. Y respecto a los máximos, estamos hablando de una recuperación de un 100%. Así que, buenas noticias, Bitcoin Cash en una zona muy jugosa. Igual está Ethereum. Una vez más, no están los lows que tuvimos en esta época con FTX y demás, pero sí que está no demasiado lejos de ellos. Evidentemente sí estaríamos hablando de un 100% de recuperación prácticamente, un 72% respecto a estos lows de 2022, pero está en una zona que si te interesa Ethereum, me parece que está en una zona muy lógica de acumulación también. Tener en cuenta que volverá la recuperación en el sector cripto y cuando vuelva, respecto a estos niveles, estamos hablando también de un por dos en Ethereum. Más de un por dos. Estamos hablando del 137%. Evidentemente, estas son las criptomonedas más, ya sabéis, utilizadas o que menos riesgo tienen dentro de su volatilidad, pero donde realmente está el oro y donde realmente se puede ganar muchísimo dinero es en monedas como esta, XRP, que tuvo un ciclo bastante interesante en el último ciclo alcista, donde subió un montón y que respecto a los últimos máximos está con una recuperación potencial del 170%, también en zonas de acumulación clave, y está en una parábola de lateralización que sigue manteniendo por debajo de la EMA 50, pero técnicamente hablando, si consigue romper este nivel de aquí, el siguiente punto de interés serían ya zonas por debajo de $1, lo cual ya estaríamos hablando de volver a esta lateralización gigante que tuvo desde 2022. Para el que le guste el proyecto, me sigue pareciendo que está en una zona de acumulación clave y que podría ponerse todavía mejor. Si hablamos de CEX, sigue evidentemente acaparando mucho interés como una de las alternativas principales a Bitcoin, así como Tau también es otra. Y ahora mismo sigue con esa parábola ascendente donde va a intentar atacar los máximos históricos. Por ahora mucha fortaleza y en este movimiento que estamos viendo aquí, mínimos que por ahora está respetando para poder seguir subiendo. Y ahora mismo está de hecho sobrevendida según el RSI estocástico, por lo tanto bastante interesante por ahí. Tenemos también Link en una zona de acumulación buenísima. Y tenemos Tau, como os digo, en una zona de acumulación bastante interesante, muy parecida a los mínimos que tuvo después de su IPO, por decirlo de alguna manera. No fue una IPO, pero ya me entendéis, se hizo pública en febrero de 2025, lleva apenas un año, y está en unos niveles muy interesantes. Si recibe el marketing que ha acabado recibiendo CEC, podríamos tener a un Tau en 500 más pronto que tarde. Es verdad que tuvimos aquí unos lows estupendos en febrero, después de las grandes caídas de las criptomonedas que experimentamos esos meses. No está en esos niveles, pero me sigue pareciendo un nivel bastante atractivo teniendo en cuenta que la emisión también son 21 millones de tokens, igual que Bitcoin.
y comparte ciertos fundamentales. Así que Tao también está un poquito interesante. Ya sabéis que todas estas criptomonedas las podéis comprar en Bitunix. Y aparte de esto, voy a estar seguramente haciendo alguna operación de futuros con alguna acción tokenizada para el tema de software, muy probablemente en el futuro próximo. Así que si no te has suscrito, suscríbete para no perdértelo y dale a la campanita para no perderte los nuevos vídeos que voy subiendo, nunca mejor dicho, y perdonar la redundancia. Dale like si te ha gustado el vídeo, compártelo y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo con transparencia como siempre, comentando el mercado de las criptomonedas con operaciones más arriesgadas para divertirnos, para analizar un poquito los gráficos y ese análisis técnico y para hacer trades. Y los siguientes, insisto, muy probablemente vayan a darse en empresas, bueno, hace poco hicimos, ya sabéis, que Nvidia, pero puede que se den perfectamente en alguna empresa de software que diré dentro de poquito, así que estate atento. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.